Now Petar Carlavia from the Spanish Paralympic Committee will make an evaluation from the Olympics, and after that talk about the life of the Paralympic athletes in centers. ¿Y dónde paso yo aquí? Abajo y arriba. Es que como no lo veo... Tienes que mirar los pies. Ah, vale. Perfecto. Buenos días. Nada, soy César Carlavilla, del Comité Paralímpico Español, y vengo a contar los resultados de España en los Juegos Paralímpicos y los atletas paralímpicos que están en centros de tecnificación, centros de alto rendimiento. Sí, como podéis ver, pues empiezo informando un poco de cuál es una reseña histórica del deporte adaptado. Continuaremos con la estructura y funcionamiento del Comité Paralímpico Español para continuar ya con los resultados y con los atletas en centros de tecnificación. Primer punto, reseña histórica del deporte, el deporte adaptado. El movimiento adaptado empieza en 1948 en Stoke Mandeville, pues, después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el doctor Sir Ludwig Goodman introduce la manera de recuperar a los lesionados medulares en la guerra a través del deporte. Ese fue el comienzo del deporte paralímpico, y los primeros Juegos que se celebraron en ese centro fue en 1948. A partir de ahí, los primeros Juegos Paralímpicos realmente datan de 1960 en Roma. A partir de ahí ya continuaron de forma regular de 4 en 4 años, continuando en Tokio en el 1964. Perdonad. La Organización del Deporte Internacional de Deporte para Discapacitados, pues su primera federación internacional se creó en 1952, que viene, pues, bueno, creada por Sir Ludwig Goodman, y era la Federación Internacional de Lesionados Medulares. Esta federación fue la pionera, y luego a partir de 1960 empezaron el resto de federaciones internacionales por diferentes discapacidades. A esta federación se unió la de amputados y otro tipo de discapacidades físicas, que luego en el 2004 pasó a ser la Federación de IWAS. Y luego está la Federación de Ciegos, la Federación Internacional de Parálisis Cerebral, la Federación Internacional de Discapacidad Intelectual y la Federación Internacional para Personas Sordas. En España, pues, hay una reproducción similar. En 1968 se creó la primera Federación Española de Deportes para Minusválidos Físicos, la creó Juan Antonio Samaranch. Y luego, a partir de la Ley del Deporte en España de 1990, se crearon el resto de las federaciones para personas con discapacidad. Todas las federaciones españolas, a partir de esta ley, dependían de la discapacidad de los deportistas. Entonces, había una federación de
de personas con discapacidad física, otra de personas de ceguera, otra para personas con parálisis cerebral y daño cerebral, una cuarta discapacidad intelectual y una quinta federación de sordos. El origen del Comité Paralímpico Internacional, pues bueno, hasta 1982 no fue la primera organización que organizaba el Comité Paralímpico Internacional. Fue un comité internacional coordinador que se encargaba de agrupar y de coordinar a todas las federaciones de discapacidad internacionales. Este fue el precursor y el creador del movimiento paralímpico internacional. En 1992, en la clausura de los Juegos de Barcelona, se disolvió esta federación y pasó a coger la batuta el Comité Paralímpico Internacional que se había creado 3 años antes, en 1989. Barcelona 92 se considera el inicio de los Juegos Paralímpicos modernos. El Comité Paralímpico Español pues, inició su andadura unos años después, en 1995, en el Consejo Superior de Deporte, que es donde nos alojamos. Nos han dado un espacio en el Consejo y estamos ayer de 1995 haciendo, pues, bueno, coordinando a las federaciones de discapacidad y de deporte paralímpico. Un acuerdo muy importante para el deporte paralímpico se hizo en el 2001, que es un acuerdo entre el Comité Olímpico Internacional y el Comité Paralímpico Internacional, en el cual se acordó que desde ese momento todos los Juegos Paralímpicos y Juegos Olímpicos se hicieran en la misma sede. Es cierto que los 2 primeros Juegos Paralímpicos, los de 1960 y 1964, compartieron sede, y a partir de 1988 en Seúl también habían coincidido, pero era porque cada comité organizador lo había decidido así, pero no porque hubiera una normativa escrita de colaboración. A partir de este año se establece que todos los comités organizadores se encargan de organizar tanto los Juegos Olímpicos como Paralímpicos en la misma sede. El siguiente punto sería el Comité Paralímpico Español. Os voy a contar la estructura, la representación, quién representa las federaciones y las competencias del comité. Existe una estructura orgánica que está compuesta por una asamblea general, en el cual están representadas todas las federaciones españolas, y hay representación de deportistas, de técnicos, de jueces, de árbitros, y es el máximo órgano de decisión del Comité Paralímpico. Luego estaría un comité ejecutivo, que es el que se encarga de ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. Una comisión de garantías, que es la que se encarga de si hay algún problema, una situación contraria a la ley que pueda generar problemas para el comité, y se encarga de resolverlas. Y por último habría una comisión permanente, que es si hubiera necesidad de aprobar una cosa de forma rápida y urgente, quien se encargaría de estas decisiones. Luego habría una estructura... Perdonad, ¿dónde estoy yo? Uy, perdonad. Como tengo que ir cambiando, no había visto. Esto es lo que había contado. Luego habría una estructura funcional, ¿vale? Es una estructura jerárquica, la del comité paralímpico, donde habría un presidente, luego y un secretario general, que serían los encargados de aprobar y controlar las acciones emprendidas en el comité. Y luego habría un director gerente que se encargaría de coordinar y gestionar el día a día del Comité Paralímpico. Los departamentos en los que está dividido el Comité Paralímpico serían un departamento financiero, uno de comunicación, uno de proyectos y un departamento de deportes. La representación federativa dentro del Comité Paralímpico es muy importante. Como veis, el órgano principal que decíamos anteriormente era la Asamblea General, y las federaciones son las que ocupan gran parte de esta Asamblea General. Las federaciones que hay dentro del Comité Paralímpico pueden ser tanto federaciones de personas con discapacidad o federaciones convencionales que tienen dentro de sus estatutos deportes o deportistas con discapacidad y que pueden ir a Juegos Paralímpicos. Entonces los dividiríamos en federaciones españolas de discapacidad paralímpicas, que son las federaciones de ciegos, de discapacidad física, de parálisis cerebral
e intelectual, y otras que no son paralímpicas, como la Federación Española de Deportes para Sordos, que es una federación de discapacidad y por eso está dentro del Comité Paralímpico Español, pero no podría participar en Juegos Paralímpicos. Y por otro lado, tendríamos las federaciones españolas que no son específicas de discapacidad, pero sí que tienen dentro de sus estatutos y de sus estructuras la modalidad de deporte adaptado y están en el calendario de los Juegos Paralímpicos. Pues aquí tendríamos la Federación de Ciclismo, la de hípica, piragüismo, remo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón y vela. A partir del 2017, enero del 2017, a esta lista se incorporará el taekwondo y se incorporará el bádminton, ya que son dos deportes nuevos para Tokio 2020, con lo cual se incorporarían a esta lista de federaciones pertenecientes al Comité Paralímpico. Las principales competencias que tiene el Comité Paralímpico Español sería la gestión del Plan ADOP. El Plan ADOP se creó en el 2005 y lo que busca es apoyar a todas las partes implicadas en el deporte paralímpico, bien sean a deportistas, federaciones, etcétera. Otra de las funciones principales del comité es acciones de sensibilización social, principalmente es a través de medios de comunicación, de televisión, de prensa. Estamos incluidos dentro de charlas, en libros, para difundir a la sociedad pues, todo lo que pueden hacer las personas con discapacidad. Y otra competencia importante del Comité Paralímpico sería la asistencia a Juegos Paralímpicos, que al final es buscar que el mayor número de deportistas vayan a los Juegos y consigan el mejor resultado posible. A partir de estas competencias, pues es donde veremos por un lado los resultados del equipo paralímpico español, que dependen de esta última competencia. Perdonad. Que sería esta última competencia que os decía antes de la asistencia a los Juegos Paralímpicos. Vale. Entonces aquí tendríamos la participación, la expedición española, cómo está compuesta. En los Juegos Paralímpicos hay 22 deportes. De esos 22 deportes, España participó en 15 deportes de ellos, teniendo al final una participación total de 111 deportistas, más 16 deportistas de apoyo. Los deportistas de apoyo en el deporte paralímpico son esenciales, es decir, son necesarios para poder competir los deportistas ciegos. Entonces nosotros dentro del Comité Paralímpico, tanto el nacional como el internacional, se consideran deportistas. Entonces estaríamos hablando de que habrían asistido 127 deportistas y hasta 201, que es la expedición completa, eran staff técnico, entrenadores personales de deportistas o staff técnico que pertenecía pues en la parte de abajo lo podéis ver, pues a gente de trabajo de oficina, servicio médico, compañeros del Consejo Superior de Deportes. Los deportes que más participación tienen es atletismo y natación, con 22 deportistas, y luego hay deportes que solo tienen un representante. El resultado en medallas del equipo español pues fueron al final 31 medallas. De los 15 deportes que participaron consiguieron medallas, como podéis ver aquí, 6 deportes. Y de las 11 federaciones españolas que participaron en los Juegos, 6 de ellas consiguieron resultados de medallas, ¿no? Tenemos pues, el atletismo, que consiguió 6 medallas, 7 medallas, perdón, el baloncesto, que consiguió una medalla de plata, ciclismo, que consiguió 3 medallas, la natación, que es el deporte rey de España en las Paralimpiadas, consiguió 17 medallas, triatlón 1 y tenis de mesa 2 medallas. La situación en la que quedó España en los Juegos sería en el puesto 11. Como veis, hay una gran diferencia entre los primeros países, donde China consigue bastantes más de 200 medallas y luego hay un grupo a partir del puesto 10, 11, donde se agrupan una serie de países casi con las mismas medallas de oro, ¿no? España, pues bueno, se ubicó al final en el puesto número 11.
¿De dónde salen los resultados? Aquí vamos a hacer para que veáis una comparativa con juegos anteriores, para que veáis la evolución del resultado de España. Es cierto que aquí viene desde el 2008, del 2008 al 2016, España es cierto que ha reducido casi en el 50% su volumen de medallas, pasando de 58 medallas en el 2008 a 31 medallas en Río 16. Y quitando en el año del 2012, donde las medallas de oro, pues bueno, al final por distintas circunstancias deportivas, pues se dio peor de lo esperado. Si os dais cuenta, van siguiendo una proporción de prácticamente un 25% de empeoramiento en cada ciclo, en el número de medallas. Pero es curioso porque a pesar de que se reduce el número de medallas, aquí podéis comprobar cómo el medallero desde el 2004-2008 se mantiene, quitando la excepción de Londres, se mantiene alrededor del puesto 10 del medallero, ¿no? Actualmente estamos en el puesto 11. No deja de ser curioso, y aunque tendremos que analizarlo más detenidamente, tomando muchos datos a analizar de cuál es realmente la situación, la principal situación por la cual, a pesar de reducirse el número de medallas, España se mantiene en el mismo puesto del medallero, se puede ver en esta última diapo. Al final, como podéis ver, en los años 2008 y 2012, los 5 primeros países del medallero de los Juegos conseguían el 46% de las medallas de oro. Al final, las medallas de oro son las que nos dan el puesto. En este último Juegos, en el 2016, aumentaron un 6%, es decir, pasaron a cubrir el 52% de las medallas de oro entre los 5 primeros países del ranking. Ese 6% más directamente se ha quitado del segundo grupo de países, del grupo de países que van del puesto 6º al puesto 10º. Con lo cual, estos países han pasado de ocupar el 18% aproximadamente de las medallas de oro de los Juegos a solo ocupar el 12% de las medallas de oro. Eso quiere decir, como podéis ver en el cuadro, durante el 2008 y el 2012 había una gran diferencia entre los 5 primeros países, un escalón a los 5 siguientes, y luego había otro escalón para el puesto del 11 al 20 aproximadamente, que conseguían más o menos el mismo número de medallas de oro, ¿no? Ahora pues se ha reducido mucho en el 2016 ese segundo grupo, del 6º al 10º, y lo que pasa es que como solo consiguen el 12% de las medallas de oro, hay muy poca diferencia contra el tercer y cuarto grupo, del puesto 11 al puesto 15 y del puesto 16 al puesto 20, que ocupan pues actualmente el 8% de medallas de oro el primer grupo y el 7% de medallas de oro el último. ¿Esto qué quiere decir? Que con una diferencia de 2 medallas de oro puedes pasar de estar en el puesto 8º del ranking de los Juegos al puesto 20. Es decir, hay muy poca diferencia entre un grupo muy importante de países. Esto quiere decir que a menor número de medallas, las medallas se las están llevando principalmente los 5 primeros países del ranking, y luego hay un grupo de países muy importante, un número muy abultado, que con muy pocas medallas de diferencia pues hay un gran abanico de países. Entonces se da esa situación, que se consiguen menos medallas, pero se mantiene el puesto del medallero. Y luego, por último, estaría la gran relación que hay entre los deportistas paralímpicos en centros de alto rendimiento y el rendimiento y medallas conseguidas en los Juegos, que era el punto anterior, ¿no? Este es otro de los puntos donde intervenía una de las acciones principales del Comité Paralímpico Español, que era el Plan ADOP. El Plan ADOP lo que hace es subvencionar, permitir que los deportistas estén en las mejores situaciones posibles. Entonces, las federaciones españolas solicitan que los deportistas estén en centros de alto rendimiento, pero en el caso de que estos centros de alto rendimiento tengan algún coste económico, es cubierto por el Plan ADOP, es una de las partes principales del Plan ADOP. En este punto os explicaremos los motivos. Aquí, como podéis ver, el deporte, la organización del deporte en España, el deporte paralímpico, muy similar al olímpico, al final, en la base de la pirámide
estaría la captación y promoción de deportistas, junto con la tecnificación y la competición nacional, que se encargan de ella en las federaciones territoriales. Luego, la tecnificación y la competición nacional también es compartida junto con la alta competición y la competición internacional por las federaciones nacionales. Y luego el Comité Paralímpico Español, al igual que el Olímpico, solo se puede encargar, en teoría, del deporte de altísimo nivel. Entonces, el plan ADOP se encarga de eso, de ese pequeño segmento del pico de la pirámide, ¿no? El Consejo Superior de Deportes, como veis, es el garante del deporte en España y es el encargado de coordinar todo el deporte. El plan ADOP tiene cinco puntos principales. El plan ADOP se creó en el 2005, fue el primer año que hubo plan ADOP, y tiene cinco programas principales. Uno es el de ayuda directa del deportista, que es básicamente las becas económicas que tienen por rendimiento deportivo. Luego estaría el programa de alto rendimiento paralímpico, que es todo aquello que el deportista pueda necesitar para mejorar o mantener su alto rendimiento, desde ayudas a entrenadores, ayudas a deportistas de apoyo, ayudas económicas me refiero, un servicio médico muy potente con asistencia biomecánica, fisioterapia, servicio de psicología. También ayudas, lo que os decía antes, a que las federaciones puedan pagar los centros de alto rendimiento que tienen coste económico. Luego habría un programa específico de ayuda a federaciones, un programa de tecnificación y, por último, un programa de fidelización a patrocinadores. En el caso de los atletas paralímpicos que están en centros de alto rendimiento, entrarían dentro del segundo y del cuarto programa. En España, pues bueno, centros de tecnificación, de perfeccionamiento, pues tenemos de 4 tipos diferentes, ¿vale? Que ya os los habrán explicado antes las personas del Consejo. Es decir, hay 4 centros de alto rendimiento, 3 más el de altura, 5 centros especializados en alto rendimiento, 14 de tecnificación deportiva y otros 28 de tecnificación deportiva, pero específicos por deporte. El deporte paralímpico intentamos utilizar todos aquellos que nuestros deportistas requieren y solicitan, ¿no? Entonces, hacemos las solicitudes pertinentes. Entonces, los inicios de los deportistas paralímpicos en centros de alto rendimiento se remontan de forma esporádica a los años 1997-2004. En esta época, pues empezaron a ir algunos deportistas a centros de alto rendimiento y teníamos tanto deportistas que iban de forma interna toda la temporada, como pasó en el CAR de Madrid en el año 96-97, donde este deportista en concreto, Francisco Sagarra, se incorporó al sistema de entrenamiento que había en el CAR. Es decir, directamente se incorporó con el grupo de trabajo que existía en el CAR y de gente sin ningún tipo de discapacidad. Y luego había otro grupo de deportistas que también les concedieron una beca en el CAR, como entre ellos estaba mi caso, en los cuales lo que aprovechábamos eran las instalaciones deportivas y todos los recursos que puede tener un centro de alto rendimiento, pero manteniendo nuestro propio staff técnico, es decir, aprovechamos las instalaciones y los medios que ofrecían. A partir del 2005 y 2006 ya no es una cosa esporádica, ya los deportistas van a centros de alto rendimiento solicitándolo a través de sus federaciones españolas y hasta la fecha hemos utilizado, como podéis ver en el cuadro de abajo, pues 3 centros de alto rendimiento de forma continua, es decir, concentraciones permanentes donde los deportistas están un año entero entrenando. Utilizamos centros de tecnificación deportiva y utilizamos centros de tecnificación deportiva específica. Es decir, durante estos años se han venido utilizando 14-15 centros de forma continua por años, por temporadas completas. Es cierto que en el CAR de aquí de Sierra Nevada la gente no vive de forma continua durante la temporada, pero sí que también vienen nuestros deportistas a hacer concentraciones. De hecho, pues bueno, la última que han estado ha sido justo antes de los Juegos, un grupo de deportistas, y han tenido buenos resultados en los Juegos de Río. Aquí viene un cuadro para que os hagáis una idea a partir del 2005 todos los deportistas que han estado concentrados de forma permanente, es decir, la temporada completa en centros de alto rendimiento, en estos 15 centros que os decíamos anteriormente. Hemos pasado del primer año, del 2005-2006, donde había 17 deportistas incluidos en centros de alto rendimiento,
a esta última temporada, la 15-16, donde hemos tenido a 44 deportistas. Aquí los deportistas, estoy hablando de deportes de verano, no he incluido los centros de tecnificación de invierno, ¿no? El año que más deportistas tuvimos fue en el 2012, que teníamos 52 deportistas en centros de alto rendimiento. La correlación que hay de deportistas en centros de alto rendimiento con el rendimiento que luego ofrecen en Juegos Paralímpicos es altísimo. Como podéis ver en este cuadro, ¿vale? Hemos analizado tanto el 2012 como el 2016 la importancia de estos deportistas que están en centros de alto rendimiento con los resultados que proporcionan luego en los Juegos. Como podéis ver, vemos primero, si queréis, en el año 2012, que como veis, como veis había 52 deportistas en centros de alto rendimiento. De estos 52 deportistas, a los Juegos fueron 37, es decir, aproximadamente un 75% de los deportistas que teníamos en centros de alto rendimiento fueron a Londres 2012. La curiosidad está en que esos 27 deportistas equivalen, esos 37 deportistas equivalen casi al 30% de la expedición que fue a Londres. Pero la curiosidad está que de ese 30%, el 44% de las medallas fueron conseguidos por ese 30%. ¿Qué quiere decir? Que los deportistas que están en centros de alto rendimiento, proporcionalmente, en el deporte paralímpico en España en la actualidad, consiguen más medallas que el resto de deportistas que no están en centros de alto rendimiento. Esto que se puede ver en el 2012 y a lo mejor puede ser una casualidad o circunstancial, lo hemos vuelto a repetir en el 2016 y se ven datos similares. Es decir, podíamos ver que en el 2016 teníamos 44 deportistas en centros de alto rendimiento, de los cuales a los Juegos van 30. Estos 30 equivalen al 27% de la expedición que asistió a Río 2016. Pues ese 27%, ligeramente inferior a la de Londres, que estaba cerca del 30%, consiguió el 46% de las medallas totales que consiguió España en los Juegos. Eso quiere decir que el trabajo que se desarrollan y las instalaciones que ofrecen estos centros son muy beneficiosas para nuestros deportistas, y de ahí nuestro interés y la financiación que hacemos desde el Plan ADOP para que los deportistas puedan estar en centros de alto rendimiento cuando no son costeados por el Consejo Superior de Deportes. Aquí tenemos el claro ejemplo y esperamos que los próximos años sigan manteniéndose esos resultados que son el claro ejemplo de que funciona el sistema de centros de alto rendimiento en deportistas paralímpicos. Y muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. Thank you for your presentation. My question is that you say that I think it's 44 athletes train in Sport Performance Center in Spain. And do you have a goal of in terms of number of athletes? Is your main goal is that every athlete go for training in Sport Performance Center, or you think that 44 it's a good number for you? No, nuestro objetivo no es que vayan todos los deportistas que puedan ir a unos Juegos Paralímpicos a un centro de alto rendimiento. Es decir, al final lo que ofrecemos es la posibilidad de todo aquel deportista que quiera dedicarse en exclusiva y con los mejores medios a poder entrenar de cara a poder conseguir la clasificación de unos Juegos y quieran estar en un centro de alto rendimiento. Nosotros vamos a hacer todo lo posible porque estén dentro. Y el por qué es ese: vamos a hacer todo lo que sea posible, es decir,
dependiendo, pues bueno, si cuesta dinero, pues a aportar ese dinero que pueda costar, es por la explicación del porcentaje que damos luego. Es decir, nuestra explicación es que un porcentaje superior a la participación, hay un porcentaje superior de rendimiento deportivo en medallas, con lo cual hay un beneficio en rendimiento. Entonces, lo que no vamos a limitar es que un deportista se quiera dedicar y que quiera apostar todo por estar en un centro, no lo vamos a limitar por problemas financieros. Es lo que veníamos a decir. Es decir, cualquiera que quiera le vamos a ofrecer esa posibilidad, porque sabemos que a día de hoy el que esté en un centro de alto rendimiento con las mejores instalaciones deportivas, con los mejores técnicos y dedicándose en exclusiva, a día de hoy da un rendimiento mayor en resultados. Muchas gracias. When you meet to do allocations and to do planning for the next quad, do you include the high performance training directors so you could talk about key times to access the high performance centers when it's beneficial not only for your athletes but for the center, or is it just something, as you look at your planning, are you doing it independently? Hay un periodo de solicitud solicitud de estancia en centros de alto rendimiento, en la cual, pues bueno, el Consejo Superior de Deportes ofrece unos periodos de tiempo donde la gente puede solicitarlo. En esas solicitudes, las federaciones indican qué deportistas quieren entrar y cuál es su programa y su planificación durante esa temporada, es decir, con qué entrenador van a entrenar, cuáles son sus objetivos, cuál es su rendimiento previo. El Consejo Superior de Deportes lo que hace es evaluar todas las solicitudes que tiene, tanto de deportistas paralímpicos como no paralímpicos, y ofrece esas becas. ¿Vale? Entonces, nosotros inicialmente lo que hacemos es ofrecer a las federaciones la posibilidad de, en el caso de que no tengan técnicos, de hablar con técnicos que pudieran encargarse de estos deportistas paralímpicos. Pero al final quien concede el espacio en el centro de alto rendimiento es el Consejo Superior Deportivo o el centro en cuestión, quien concede esa plaza. Nosotros no podemos intervenir en que nos den o no nos den la plaza, sí en solicitarlo y en argumentar con quién va a entrenar y cuál es su programa de trabajo y cuál es el objetivo que quiere conseguir. De momento, pues bueno, con los resultados que hemos presentado anteriormente, yo creo que es un aval importante para que el Consejo siga apostando por las solicitudes que se hacen de deportistas paralímpicos, porque el ejemplo en rendimiento de momento se está demostrando. No sé si me he explicado bien o he entendido bien la pregunta. It's a question about funding, if I may. Do you fund all of your Paralympic sports, or only the ones with medal opportunities? And if you're able to, what is the difference between the funding for Olympic sports and the funding for Paralympic sports? Thank you. La financiación que hacemos de los deportistas paralímpicos, nosotros, para poder financiarlo, tienen que ser deportistas pertenecientes al plan dentro del programa del ADOP. Nosotros ponemos unos límites de nivel deportivo para que un deportista pueda estar dentro de este programa. Es decir, no todos los deportistas pueden estar, tienen que tener un cierto nivel deportivo. Entonces, aquellos deportistas que cumplan ese mínimo de rendimiento pueden solicitar todo el tipo de ayudas, ¿vale? Entonces, en el caso de entrar en centros de alto rendimiento, únicamente abarcamos a esa población, a la que está dentro de cierto nivel deportivo, ¿vale? A partir de ahí, las federaciones españolas es cierto que pueden también, deportistas que no están en ese nivel, pueden solicitar que se incorporen a centros de alto rendimiento
Y a partir de ahí, pues bueno, solicitan también al Comité Paralímpico ayuda, que a veces se la podemos ofrecer y a veces no, porque ahí ya no hay una relación directa y no es un sí o sí. Pero todos los deportistas que tienen cierto nivel deportivo, que estamos hablando de ser deportistas, de estar de los 10 mejores del mundo aproximadamente, se les ofrecería la posibilidad y la financiación necesaria para que puedan estar en estos centros. La relación que hay presupuestaria entre el Comité Olímpico y el Comité Paralímpico no la conozco, somos dos entidades diferentes. Seguro que el Consejo sí lo conoce porque tiene nuestros presupuestos y nuestra financiación y tiene la del COE, pero nosotros no disponemos de información del Comité Olímpico Español. ¿No hay más preguntas? Vale, pues muchísimas gracias, César. Gracias a vosotros. Pues ahora tenemos el tiempo para el almuerzo.